¿Cómo estás, Cristian Zamorano? Bienvenido, amigo. Muy bien, como un lunes con mucha energía, como Sí. dijiste, vamos a tratar. Vamos a tratar. Sí, bueno, Sí, un lunes acá con algunos rayitos de sol, por eso me da un poco de energía. ¿Cómo está por allá Antofagasta? siempre hay sol. Siempre hay En el sol. mes de febrero siempre Eso hay es sol, sí. rico. Un sol feroz. Eso es bueno. Me extrañaron por ahí, dijo Cristian, me decían la semana pasada. A mí también me contaron, yo también escuché esto. Bien, pero ya estamos aquí, listos y dispuestos para hablar de todos estos temas. Yo vi después la conversación con Tania, también muy interesante, ¿eh? Muy buena. Todo lo Sí, que estuvo pasa. bien. Sí. Bien, hoy día vamos a hablar de algunos temas que están sucediendo afuera de nuestro país y también vamos a tocar uno al último de esta conversación que queremos saber tu opinión, Cristian, más adelante. Pero ¿qué vamos a ver ahora, Tania? Bueno, ya tenemos en cuenta. Bueno, primero, como tan maleducada. Buenos días. Hola Tania, ¿cómo estás? Ando en las nubes. Sí. Bueno, ya hace unos días tuvimos la noticia de que, Donald Trump quedó absuelto del juicio político. Pero de aquí nacen muchas interrogantes, porque hay personas que no entienden de en qué consistía este proceso, este segundo juicio político. Hay personas que decían que con esto lo iban a inhabilitar políticamente, otros que nunca más iba a poder ir como presidente y un sinfín de cosas. Pero, ¿qué fue este juicio político? ¿En qué consistía? Es una medida que se llama el impeachment en Estados Unidos. Hay que recordar que, hay un caso famoso de Richard Nixon de los años 70, el famoso Watergate, donde que destapado por dos periodistas del Washington Post, un escándalo donde se supo que el presidente de entonces, que era Richard Nixon, presidente muy importante en la historia norteamericana en los años 70, relacionado con Chile, porque era la época del golpe de Estado, estaba espiando a sus rivales políticos. Dos periodistas destaparon eso y se puso en marcha la medida de impeachment que va a desembocar sobre la renuncia de un presidente de la República. Entonces no es cualquier medida. ¿El impeachment en qué consiste? Un juicio político. Sabiendo que había las pruebas y había una investigación que indicaba por parte de las instituciones que había un hecho que claramente indicaba que el presidente no tenía la moralidad para seguir en el cargo, se vota en la Cámara de Diputados en la primera instancia para saber si se sigue este juicio hasta el Senado. Entonces, en el Senado deciden, después de presentación y escuchar las diferentes partes, se vota para saber si se condena o no el presidente. Y puede llegar hasta una destitución o el hecho de inhabilitar más adelante la vida política de cualquier presidente o de cualquiera que conoce ese juicio. En el caso de Richard Nixon, llegó a su término y, como lo indiqué, llegó hasta la renuncia del presidente, la renuncia obligada de Richard Nixon. Hubo también Bill Clinton, por algunos hobbies que hacía en su oficina con una de sus secretarias, que también conoció una medida de impeachment. Era una secretaria que era amante de ella, no sé si lo reconocen, no sé si conocen la historia, que tuvo un acto sexual, se puede decir, Sí. durante una discusión con un ministro, lo que en sí pondría en riesgo la seguridad del país y por ende se le hizo una medida de impeachment. Llegó hasta la audición de Bill Clinton, que fue un hecho mundial, pero no hubo ahí renuncia. Y esta vez, Donald Trump, en dos oportunidades este último año, se confrontó a la medida del impeachment. En primer lugar, fue por un asunto con los países del este, con Ucrania, donde condicionó la visita a Ucrania con el hecho que el gobierno ucraniano investigue a un cercano de Joe Biden, que iba a ser el futuro rival de Donald Trump en la elección, que finalmente perdió Trump contra Joe Biden. Quería que el gobierno de Ucrania investigue un cercano a Joe Biden para ver qué negocio tenía. Eso no se puede hacer, sobre todo, en realidad yo creo que en los pasillos se hace, pero cuando se sabe debe ser condenado. Y por ende también lo que le indicaban que estaban obstruyendo la investigación de eso por parte del FBI, estaba obstruyendo esa investigación que iba a desembocar sobre un impeachment. Finalmente, todo el cuerpo de porque es un juicio político, pasa por dos cámaras, las dos cámaras, la baja y la alta, todo el cuerpo de los republicanos apoyó a Donald Trump y finalmente no desembocó en nada en la primera oportunidad. En la segunda, esta a la cual usted se refiere, esta fue por el caso de lo que sucedió en el Capitolio. Y acá, para muchos, era un llamado a la insurrección que hizo Donald Trump, no impidiendo y por lo menos exaltando a sus partidarios a invadir el Capitolio. Y acá, como la incongruencia un poco, lo que era un poco llamativo es el hecho que
este impeachment, esta medida, este juicio en la Cámara Alta, ocurrió después de que Donald Trump se haya ido, que es del cambio de mandato. Entonces perdió un poquito el fervor y yo creo que acá jugaron numerosos factores. No todos los republicanos, no todo el campo de Donald Trump lo apoyaron. Vimos que hubo 7 senadores que no apoyaron a Donald Trump porque votaron en contra de Donald Trump, lo que no era el caso en la primera impeachment hace algunos meses atrás. Pero vimos que quizás para muchos también no darle la palestra a Donald Trump para votar, para permitirle expresarse y de nuevo hacer un show de esto. Y yo creo que las cosas se quedaron ahí. Y finalmente muere ahí la medida en la segunda oportunidad en contra de Donald Trump. Perfecto. Y para esto tenía que haber una votación, ¿cierto? Dentro de como del Congreso, y tenían que estar también personas de su partido para que se tomara alguna medida en contra de Donald Trump. Sí, absolutamente, pero no llegaron a la cifra que se necesitaba. Pero a la diferencia de la primera oportunidad, algunos de los republicanos votaron por Donald Trump, pero siempre tiene una base suficiente para que no se pueda intentar algo en su contra. Eso sí, si usted recuerda los hechos del Capitolio, un hecho llamativo, la presidenta de la Cámara Baja de los Representantes es Nancy Pelosi, una mujer. Y si usted recuerda, en la primera impeachment, ella fue muy proactiva para que esto ocurra y que se recojan todos los votos de los demócratas para llevar a Donald Trump a ese juicio. Cuando iban en el Capitolio, los partidarios de Donald Trump van a atacar directamente su oficina. Es decir, que no hay ninguna coincidencia ni casualidad en lo que pasó en el Capitolio. Y realmente yo creo que hubo por parte del político, del ex mandatario norteamericano, una especie de exaltación de sus masas para poder ocurrir lo que ocurrió. Eso, que llegue a cabo o no la medida de impeachment, yo creo que tiene una gran responsabilidad en aquello. Claro. Cristian, este es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha tenido 2 juicios así de importantes y de relevantes que han sido vistos en todo el mundo y que a todos nos importa, por algo estamos conversando acá. Quiero preguntarte, ¿tiene tanto poder Donald Trump como persona, y no como quizás autoridad política, sino que como persona él, quizás con su fortuna, etcétera, que puede revocar un juicio, que puede comprar votos? Mira, hay un dato para que sepan. Donald Trump, si usted mira el ranking Forbes, tiene menos dinero que Andrónico Luksic, por si acaso. Andrónico Luksic tiene más dinero que Donald Trump. ¿Ya? Yo digo eso, no digo nada. Y es de Antofagasta. Pero lo que sí, yo creo que sí es un hombre poderoso, porque lo que logró hacer Donald Trump, lo que no lograba los republicanos desde hace muchos años, es movilizar a la masa y a una base popular. Y él lo logró. Y por ende acá hoy en día tiene un grave problema el partido republicano, que es el partido conservador en Estados Unidos. Los progresistas son más los demócratas, los que hoy en día están en el poder, y ustedes pudieron darse cuenta con los nombramientos que hizo Joe Biden, que están en una tónica absolutamente progresista, a veces un poco exagerada de hecho, pero está en esa onda. Los conservadores hoy día tienen un problema. Se dicen, este personaje no se comporta como un conservador, estamos claros, en su modus operandi, de manera diplomática, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito de la política interna, es muy grosero en algunas maneras de actuar. Claro. Pero por otra parte, ¿quién moviliza a tanta gente como él? No hay ninguno, pero polariza también. Entonces, sucede que hay muchos electores, hay muchos electos que lo apoyan, y por eso tiene esa influencia tan grande en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, y nadie quiso meterse en su contra de algún modo, nadie quería ir en contra de él, porque además ha demostrado que como enemigo es feroz. Y no olvidemos que también, como tú bien lo indicaste, también tiene entrada en los medios de comunicación. Claro. Tiene muchos seguidores en lo que concierne a las redes sociales. Entonces, también linchan claramente. Hay enemigos declarados de Donald Trump que la pasan muy mal. Entonces, yo creo que hay mucha gente de su lado que no se atreve a ir en su contra. Y yo creo que hoy en día el Partido Republicano tiene un problema con Donald Trump. ¿Qué van a hacer? ¿Potenciarlo para la próxima elección? ¿Descartarlo? ¿Conjugar con él? Lo que es muy difícil. Yo creo que ahí está toda la problemática para los huérfanos y los viudos de Donald Trump, los que quedaron después de la última elección presidencial norteamericana. Uh-huh. Y bueno, ante esto hemos visto que Biden tomó una postura
postura de silencio. ¿Será parte de alguna estrategia? Porque claro, no ha mencionado nada con respecto a Donald Trump, nada con respecto al juicio. Bueno, hay un dicho en política que dicen que no es importante que hablen bien, mal o bien de ti, lo importante es que hablen de ti. Claro. Ya. Yo creo que Donald Trump es claramente eso. Donald Trump es una persona que hasta el Washington Post repertorió la cantidad de falsas noticias que indicaba, y son monstruosas desde el inicio de su mandato. Son más de 20.000 desinformaciones. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué optó el clan demócrata? Y quizás por eso es bien que no haya llegado a su término de impeachment. De no más de darle ninguna palestra posible, no darle ningún insumo para que siga con la polémica, porque al fin y al cabo Donald Trump es un monstruo, mediáticamente hablando, que se nutre de la polémica. De eso vive y lo fortalece en realidad. Igual llegó hasta incentivar a sus partidarios de invadir el Capitolio. Inclusive después de eso se demoró 2-3 días en decir, discúlpeme, la embarré. Es decir, es una persona que se nutre del conflicto y de la polémica. Y yo creo que Joe Biden a acudir a un silencio protocolar, yo creo que está optando por justamente ya no más darle insumos posible a Donald Trump y no más entrar en polémica con él, porque al fin y al cabo, que lo queramos o no, es Donald Trump que sale ganando cuando hay polémica. Ya. Y después de esto, ¿puede él seguir en la política, Cristian? Después de 2 juicios, ¿puede tomar otro cargo político o el día de mañana volver a postularse como presidente? Yo creo que es una opinión personal, no soy absolutamente objetivo, porque para mí Donald Trump representa un populismo que yo creo que es más dañino que aporta en política. Pero yo creo que conociendo el ego del hombre, que para mí, desde mi percepción, digo que absolutamente personal, tiene claro rasgo de antisocial, porque el tipo es psicótico, nunca reconoció la derrota. Claro. Nunca reconoció la derrota, es decir, inclusive por un asunto de buen funcionamiento de las instituciones norteamericanas, que son instituciones consagradas como democráticas, hubiese sido bien que en un momento reconozca su derrota. Y yo creo que él no va a soltar esto. Y yo creo que sí piensa volver a ser presidente. Muy bien. Entonces yo creo que a lo menos va a haber intento a que vuelva en la palestra política de aquí en adelante. Claro. Bueno, por ahí se está hablando de la prueba de fuego, que sería en el año 2022, porque de hecho tiene la próxima semana previsto reunirse con un senador llamado Lindsey Graham, que es uno de sus más fieles aliados en el país, para hablar sobre el futuro de la formación de los republicanos, justamente. A ver qué va a pasar con eso, si él va a seguir ahí en la cabecilla de sí, todo o si forma su propio partido. En todo caso, hay una elección en Estados Unidos que se llama la midterm. Es decir, los norteamericanos eligen el presidente y a mitad de mandato hay una votación acerca de la Cámara de Representantes. Ya. Y esa te da la temperatura de qué es lo que piensan del mandato presidencial a mitad de mandato. Por eso se llama el midterm, la elección de midterm, de mitad de mandato. Y yo creo que ahí tendremos una indicación de lo que pasa con Donald Trump y de lo que pasa con el inicio de Joe Biden. Claro que sí. Ahí estamos entonces. Bueno, han sido unas semanas bastante noticiosas. Estados Unidos siempre está en la palestra, para aquí estamos con cosas, ya sea por el presidente, porque ocurre algo, porque discutió con alguien y bueno, nos mantenemos con Estados Unidos. Ahora vamos a cambiar un poquito de localidad porque, bueno, Maduro reconoció que la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela es enorme. Lo reconoció hace unos días. Él no es de hacer este tipo de declaraciones, siempre ha dicho que todo en su país está funcionando bien. Sin embargo, con la llegada de los inmigrantes a nuestro país, él reconoció que estaba funcionando mal el tema ya en Venezuela. Entonces, ahora, ¿puede ser capaz Maduro de empezar a reacomodar un poco lo que ocurre en Venezuela? Yo personalmente no lo creo. Solo es imposible. Pero le reitero, no, es una opinión absolutamente personal. Yo creo que es demasiado tarde para que se dé cuenta que está la embarrada y un estado caótico absolutamente alarmante de su país, del país que él mismo dirige. Yo creo que hace muchos años que sabemos que en Venezuela está pasando cosas que no deberían pasar y que el nivel de pobreza se está absolutamente generalizando. Y que esta ola masiva de migración, hay uno muy bueno que leí este fin de semana, un texto, un paper académico de la
la Universidad de Chile, que era absolutamente previsible lo que está sucediendo hoy en día con esta ola migratoria, que tiene proporciones comparables con el fenómeno migratorio que conoció Europa con la crisis de los sirios. Acá estamos viendo un poco lo mismo y tú llegas a un hecho geopolítico, porque es muy importante la cantidad de gente que se va de Venezuela, que está destabilizando todo el subcontinente y también, podemos decir, el continente. Entonces yo creo que no le quedaba mucha opción a Maduro de reconocer, porque hoy en día tiene implicancias internacionales concretas. Claro. No le quedaba otra opción de decir, mira, acá ya la situación es insostenible. Y yo creo que es insostenible porque, uno, yo creo que el estado de corrupción del Estado de Venezuela es muy alto, de su gobierno, y de dos, yo creo que hay un problema con el precio del petróleo, porque lo que concierne todo lo del coronavirus, el fenómeno hizo que los precios del petróleo han bajado. Yo creo que ahora apenas estos últimos meses han estado a la alza, pero si no, eso golpeó muy fuerte ese ámbito de la economía, y yo creo que Venezuela por rebote también conoce ese problema, y por eso, por rebote, esta ola migratoria que llega a Chile después que Chile, a través de su presidente de la República, Sebastián Piñera, a un momento dado propuso la ayuda a Venezuela para todo lo que estaban sufriendo los diferentes atavismos del gobierno de Maduro. Y por ende hoy en día estamos con este fenómeno que es una crisis humanitaria. Exacto. Que tiene consecuencias sociales porque está tensionando el país, ya que mucha gente también se urge cuando ve este fenómeno a sus puertas y también en sus calles. Y yo creo que acá hay toda una problemática muy compleja que se está instalando, y yo creo que va a ser muy compleja también responder a aquello. Perfecto. Y en el caso muy hipotético y según su opinión, ¿qué tendría que ocurrir para que Maduro recién tomara medidas con respecto a lo que está ocurriendo en su país y así no ocurra esta migración? Yo creo que la solución es Estados Unidos. Una vez más, de que hablamos de Donald Trump y todo eso, yo creo que a partir del momento que Joe Biden fue electo, Nicolás Maduro cambió totalmente la tonalidad de su discurso hacia Estados Unidos y tendió la mano. Joe Biden también, pero acá hay diferentes problemáticas también. Hay muchos chinos, a pesar que no lo sepan, hay más de 1 millón de chinos en Venezuela. Si nos instalamos desde el punto de vista geopolítico, no es casualidad que haya más de 1 millón de chinos en Venezuela. También Venezuela le compró armamento a Rusia. Entonces uno podría pensar que también buscar un acercamiento con Estados Unidos también nos hará sin condiciones. Y yo creo que de la misma manera que Estados Unidos está en la frontera muy cerca de Rusia a través de Ucrania, porque también hay una actividad ahí del mundo occidental, en Ucrania también yo creo que hay una actividad del mundo oriental, no muy lejos de Estados Unidos. Yo creo que eso pasa por Venezuela. Yo creo que ahí sí hay ayuda de Estados Unidos, sí hay un acercamiento, porque Maduro le echa la culpa de la situación que vive su país por el bloqueo que está viviendo. Yo creo que absolutamente puede ser una parte de la explicación, pero no es toda la explicación. Sí, es descabellado pensar aquello. Yo creo que si hay un acercamiento con Estados Unidos, Estados Unidos va a tratar de poner algunas condiciones, y si llegan a un terreno de entendimiento, yo creo que eso podría ser favorable a que llegue más ayuda a Venezuela, a pesar de ser un país muy rico, uno de los más ricos del continente. Porque yo creo que la situación humanitaria de ese país es absolutamente gravísima, y yo creo que merece la intervención de grandes actores como Estados Unidos, porque de algún modo siempre ha sido un objeto de geopolítica a Venezuela por el hecho de ser un país productor de petróleo. Entonces yo no creo que pueda haber solución a ese problema sin el aporte del grande del continente, que es el país estadounidense. Claro. Bueno, justamente hablando de esta crisis humanitaria de Venezuela, hace algunos días, acá mismo, el gobierno tomó la decisión de expulsar a un centenar de venezolanos a su país. Los vimos, cada uno de ellos iba con un policía de investigaciones al lado, iban vestidos de blanco, con un overol. ¿Qué demuestra eso? Es la pregunta que yo me hacía en esos días. O sea, ¿qué quiere demostrar que se han sacado de esta manera? Que sean expulsados. No sé, mucha gente... Hay opiniones divididas en esto, Cristian. Hay mucha gente que le pareció bien, otras que quizás no era la forma, no era el momento. Mucha gente estaba apenada con lo que estaba pasando. ¿Qué se demuestra hacia el exterior? El gobierno, ¿qué quiere demostrar? El gobierno quiere demostrar, como está sucediendo con la vacuna, pero con la vacuna está funcionando, que justamente están haciendo cosas y están reaccionando a un hecho social, a un fenómeno social, a un fenómeno, en este caso el fenómeno migratorio. Yo creo que también, como ha sufrido, yo encuentro que padece de aquello este gobierno, hay una voluntad de sobremediatizar los asuntos y las medidas.
y eso lo vestirlo de blanco, de demostrar que es lo que están haciendo. Yo creo que expulsar a 110, 200, 300 venezolanos no va a realmente resolver la situación que estamos viviendo. Ujú. ¿Por qué? Porque hoy en día estaba leyendo la tercera, incluso las medidas de expulsión son absolutamente discutibles. Y yo también tuve una polémica también por el asunto de las vacunas, se había que no otorgarla a los inmigrantes, a los extranjeros. Yo creo que acá estamos más en la parafernalia que en la medida concreta y eficiente. Si bien ¿por qué? Porque en Chile hay mucha gente que está en contra de este fenómeno. Claro. Pero un fenómeno que está, es como estar en contra de Internet. ¿Puede estar en contra de Internet? No lo creo, porque Internet está. Yo creo que acá también el fenómeno migratorio, entonces le asusta justo título, porque hay un problema de contingencia, un problema de recepción, de captación de eso, porque el Estado se ve absolutamente sobrepasado. ¿Pero qué nos indica eso? Uno, que las instituciones chilenas no están adaptadas a aquello, a un fenómeno extraordinario. Dos, que la legislación migratoria tampoco está está dispuesta, y hace años que se viene diciendo que hay que actualizar el derecho migratorio. Tres, que tampoco de un punto de vista material, todas las instancias, todos los organismos, todas las instituciones que sirven, hablo de extranjería en las gobernaciones, toda esa gente, todo ese efectivo de personas para recepcionar este fenómeno, tampoco ha incrementado el último año, a pesar de que se viene indicando que el fenómeno migratorio viene creciendo. Entonces, se ve, en buena expresión chilena, pilla un país a poto pelado, además en un fenómeno, viviendo el fenómeno del COVID. Obviamente crea tensión social. ¿Y cómo responde el gobierno? Con estas imágenes mostrando, nosotros expulsamos a gente. Yo creo que para resolver lo que estamos viviendo es mucho más complejo. Uno, hay que colaborar con los países fronterizos. Dos, hay que declarar esto como una catástrofe humanitaria. Claro. Tres, quizás hay que pedir ayuda internacional por parte de Naciones Unidas. Cuatro, quizás hay que hacer campos de refugiados en la frontera. Exacto. Porque a ese nivel vamos a estar. No podemos dejar tampoco morir la gente en la frontera. Está bien una vez rechazarlo, estoy de acuerdo. Militaricemos todo lo que queremos militarizar, pero vamos a dejar gente morir en la frontera, en el desierto acá, a la puerta de nosotros. Yo creo que desde un punto de vista humanitario, en el siglo XXI, si nos preocupamos de los perritos, sería bien también de preocuparse de las personas. Exacto. En la frontera. Yo creo que eso implica una respuesta política mucho más contundente, menos exhibicionista de algún modo, porque en realidad, aparte de echar esas 150 personas, el problema no se limita ahí, es mucho más profundo. Yo creo que ahora hay que tomar la bandera del internacionalismo y creerse Capitán de América, hay que hablar con el gobierno de Venezuela y de algún modo mitigar lo más posible ese fenómeno que está destabilizando todo el subcontinente. Entonces yo creo que está bien que se vigile la frontera, pero en mi opinión es simplemente una parte de la respuesta que hay que entregar. La problemática es mucho más profunda y compleja. Claro que sí. Bueno, justamente en estos días se ha hecho viral a través de las redes sociales un diputado de oposición de Nicolás Maduro, que se llama Luis Florido, que solicitó al presidente Sebastián Piñera no expulsar a los compatriotas en el marco de la deportación de los 138 migrantes del Plan Colchane. No sé si tenemos por ahí alguna imagen donde estaba Luis Florido haciéndole el llamado al presidente de no expulsarlo. Se hizo viral y queremos revisarlo a continuación a ver si lo tenemos por ahí, porque varios son los llamados. Y él lo que dice justamente fue: no es culpa de ellos, no expulsen a los venezolanos, es culpa del régimen de Maduro, es lo que dice Luis Florido. Señor presidente Piñera, lo llamamos desde acá los diputados de la legítima Asamblea Nacional. Eso es lo que están pidiendo los diputados de Venezuela. Por supuesto, o sea, yo creo que es un tema que si solo tuviese una arista sería mucho más fácil y perfecto, y si tuviésemos las condiciones como país se podrían recibir como corresponde. Sin embargo, estamos con un tema de que llegaron muchísimos extranjeros a una localidad que ya tiene poquitos habitantes, que con suerte tienen los insumos básicos para ellos. Sí. Entonces nace todo esto que ya se convierte en un problema más que en una solución para quienes llegan al país. Entonces, claro, por supuesto que las personas en Venezuela, no van a querer que se deporten y vamos a estar con todo eso. Mati. ¿Tenemos el video? Tenemos el video. Veámoslo a continuación. Mira, ahí están los dichos de este diputado. Al gobierno de Chile, al gobierno de Sebastián Piñera, por favor no expulse a los venezolanos. Los venezolanos que se fueron a pie hasta allá son seres humanos que se fueron para luchar, para buscar un futuro mejor.
Señor presidente Piñera, lo llamamos desde acá, los diputados de la legítima Asamblea Nacional, no expulse a los venezolanos. No es culpa de ellos, es culpa del régimen de Maduro, es culpa de Nicolás Maduro. Es él el culpable y el responsable, y la comunidad internacional, en conjunto con nosotros, tiene que hacer mucho más hasta que logremos la salida de él. Ahí están los dichos. Justamente queríamos mostrar que se hicieron virales a través de las redes sociales, Cristian. Sí, bueno, que es una opinión, pero también podríamos, de esa misma tonalidad, indicarlo por qué en Venezuela, desde hace 10, 15 años, donde sabemos que está la crema en buen chileno, por qué tampoco no pasa nada con el chavismo, porque no, si a la vista está toda la catástrofe de ese régimen populista, autoritario, también ya no es hace 1 o 2 años que escuchamos hablar de eso, también de hace muchos años. Yo entiendo también que los chilenos en momento digan que están como si anonadados por el fenómeno migratorio que están viviendo. Y Quique hoy en día está en una situación muy difícil. En las calles también está llegando, cada vez más avanza el fenómeno. Mira, en Antofagasta también se están viendo en las calles personas mendigando con niños en los brazos en pleno sol. Hay imágenes que están impactando, se ocupan espacios que no deberían ser ocupados para vivir. Entonces, si bien el gobierno, exhibiendo eso de manera un poco, yo encuentro, grotesca, no indica que no quiere recibir tampoco a todos los venezolanos, también el gobierno de Sebastián Piñera tiene que comunicarse también a su electorado y a los chilenos. Y hay muchos chilenos que dicen, cierren la frontera. Claro. Entonces, tiene que conjugar con las dos cosas. El aspecto humanitario, que creo que es fundamental, porque esto es una crisis humanitaria, antes de ser política, es humanitaria. Una persona que viene caminando desde Venezuela, para mí es un drama humano más que político, pero el caso de Venezuela, yo creo que el asunto de Maduro, quedarse ahí, echarse la culpa, hay que ayudarlo porque es culpa de Maduro porque vinieron, yo creo que es reducir la problemática de manera muy simplista y no darse cuenta que también el país receptor también conoce dificultades en cuanto a esto. Pero lo reitero, honestamente, y es una opinión personal, lo primordial es el aspecto humanitario. Y es verdad que esa debe ser la prioridad. Sin duda. Ahora, ¿cómo se resolverlo sin molestar a la gente local? Ahí yo creo que está la problemática. Claro. Todo el mundo debe hacer un esfuerzo. Y yo creo que también acá se necesita un esfuerzo internacional, sin lugar a dudas. Sin duda alguna. Bueno, es un tema que está latente, lo estamos viviendo. Vamos a tener que saber sobrellevarlo y las autoridades que pronto puedan tomar cartas en el asunto. Así que ya se inició un plan, lo menos que ojalá se logre algunas soluciones para ambos lados. Todos merecemos una vida digna y una segunda oportunidad donde queramos rehacer nuestra vida. Así que eso debe ser así. 11:36, cambiamos al último tema que queremos comentar con Cristian y vamos a hablar de que se inició la propaganda electoral ya hace algunos días para las elecciones de abril. Yo quiero preguntarte, Cristian, ¿cómo se va a ver esta propaganda? ¿Vamos a ver en la calle lleno de palomas? Bueno, ya están medias prohibidas las palomas, ¿cierto? En las calles. No se puede. No se puede. Pero entonces nos van a bombardear a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram, porque son miles de candidatos. Sí, yo creo que las redes sociales van a ser fundamentales, sobre todo si las cuarentenas se prolongan, se multiplican. Y la verdad es que, relacionando con el último tema, la publicidad es como va a ser por redes sociales y todo eso, no hay mucho, el contenido es bastante, publicitario. Claro. Y tú ves que las problemáticas en Chile están creciendo a través del COVID, la cesantía, la falta de recursos, el fenómeno migratorio, que no va a desaparecer de aquí a final de noviembre, el día de la elección. Me gustaría tener candidato a presidente que me respondan de cómo van a lidiar con todos estos problemas que van acumulando, porque yo estoy convencido, y también es una opinión personal, que el estallido social se apagó en gran parte gracias al COVID, gracias al fenómeno del COVID, pero que está acá durmiendo todavía. No, ni tan durmiendo, está durmiendo con un ojo abierto en todo caso. Porque lo que pasó con el malabarista que tuvo que de manera desafortunada, el drama que se vivió con el malabarista y carabinero, te demostró que acá la cosa está todavía a flor de piel. Latente, sí. Entonces, ¿qué sucede si tenemos presidenciales? Porque no olvidemos que está liderando Lavín, que nunca se consideró como una persona que es muy profunda ni contundente en cuanto a político, está mucho la parafernalia. Pamela Giles, que nació hace muy poco y que juega un poco con las redes,
muy inteligente, hábil, pero todavía no ha hablado de contenido, y Jadwe, que es un alcalde, y que también lo mancharon un poco con el tema Luminor. Claro. Es decir, de los tres, yo no veo ninguno hoy en día que diga vamos a hacer esto, y tengo un plan sobre 4, 5, 6 años para esto, sobre 2 mandatos, el mío y quizás el que viene después. Yo no veo eso, y eso es lo que me urge más, porque estamos hablando de franjas televisivas, Claro. de ocupación en la prensa, de las redes sociales, y no estoy seguro que en todos esos formatos van a ser ocupados para hablar de contenido y de realmente lo que está golpeando hoy en día a los chilenos. Sí, es que hoy día además, Cristian, como tú mismo lo dices, son muchos los temas que están latentes en nuestro país y que son temas delicados. No son temas sencillos. No es arreglar una calle que tiene eventos, como le llaman, hoyos. No son temas así que podíamos, quizás, para un alcalde o para un presidente hace algunos años atrás, eran esos los temas. Uh-huh. O sea, vamos a poner más semáforos, vamos a arreglar las calles. Hoy en día eso ya es algo de verdad mínimo. Hoy día los vecinos se organizan y tapan el hoyo entre los vecinos. Sí. Eso es lo que pasa. Pero hoy día los temas son realmente preocupantes, son delicados, son temas globales, no solo nos conciernen a nosotros como Chile, sino que nos conectan con todo el mundo. Entonces, ahí va la cosa que tú dices. ¿Cómo ellos van a presentar estas medidas para temas tan delicados, Tania? Exactamente, o sea, es algo que se viene arrastrando ya desde el estallido social, que quedó en pausa, como bien dice Cristian, por la pandemia, porque si no hubiese sido por la llegada del COVID, esto seguiría y más fuerte que nunca, lamentablemente. O sea, las personas ya se dieron cuenta de qué es lo que no querían, lo que sí querían y listo. Y hasta que no les den lo que ellos les gusta o lo que creen que es necesario, por supuesto que esto es caótico. Aparte, son tantas las personas que están tanto para constituyentes como para electoral y todo este tema que en realidad lo único que vemos son nombres y hasta el momento ninguna propuesta. Claro. No, pero yo creo además lo dramático es que se están acumulando las problemáticas. Y además agrega eso todo el fenómeno del feminismo que está tomando cada vez más fuerza, todo lo que se está destapando, toda la discusión que hay acerca de la justicia, todo el problema educacional. Acá tenemos niños que no van a la escuela desde hace un año. Ahí tú puedes escuchar a mi hijo. Yo tengo a mi hijo encerrado hace ya un año. Igual tienes también implicancia para toda la familia. Yo creo que yo no escucho hablar de eso. Y la salud, ¿qué vamos a hacer en la salud una vez que todo se restablezca esto? La salud estaba en un estado muy difícil antes del COVID. Después del COVID tenemos que ¿qué inversión va a haber en salud? Porque hoy en día sí que vamos a tener que invertir en salud, sí o sí. Yo creo que eso yo no escucho hablar. Yo escucho hablar de polémica, de lo que pasa en el Congreso, y eso me da un poco susto porque lo que caracteriza al presidente de la República o la mujer de la República o la presidenta de la República es que sea una mujer o un hombre de Estado. Es decir, por ende que tenga una visión por encima de todo y que agarre la problemática y que te indique por aquí va el camino. Yo por el momento veo que la pelea está en la área chica y eso me asusta un poco porque yo creo que la elección presidencial es una de las más importantes porque te indica el rumbo y agrega eso todo lo que concierne la convención constitucional al mismo tiempo. Exacto. Estamos en un proceso de redefinición y por el momento yo no veo la aparición de líder que ayudarían a redefinir lo que debe ser redefinido. Claro, es eso, es el tema de que lo que hemos visto son comentarios de él me dijo esto, yo le respondí esto, yo retuiteé esto, pero ya, ¿qué? O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué puedes proponer? ¿Qué es lo que realmente te importa? Si es que alguien hable de ti o te diga esto, o buscar el famoso bien común, lo que necesita la ciudadanía hoy en día. O sea, que eso lamentablemente se ve cada vez más lejanos con quienes están ya en el tema del electoral, digo. Sí. Bueno, sí, absolutamente. Esperemos a ver cómo avanza esta propaganda. Ya empezó hace 2 o 3 días. Todavía no me aparece nada en el celular. ¿Eh? No me aparece ninguna en Instagram, en Facebook. Parece que... no sé cómo... no, vas a recibir llamada también. ¿Conoce usted al candidato tal cual y todo eso? Yo trabajo, Cristian, también a veces como IT manager con marcas y uno sabe cómo poner ahí el público. Es decir, yo creo que le llegue a este tipo de personas, en estas comunas, en estas localidades. Quizás no lo están haciendo bien, porque no me ha llegado ninguna hasta el momento. No, pero eso, hoy en día eso en política es lo que se aplica. Todas esas técnicas comerciales. Sí. De hecho, las generaciones de últimos doctores en ciencias políticas, sobre todo en Estados Unidos, lo llaman data doc.
Claro. los doctores de los datos, no tanto de filosofía, donde a veces yo me voy un poquito lucurando. No, los nuevos doctores están más los datos duros. ¿Por qué? Porque ahora la política se hace así, por el Big Data y todo eso. Yo creo que pasó con Facebook sí, hace un tiempo. Sí. todo eso. Entonces, eso sí bien tiene buenos aspectos. Quizás a veces, hoy en día se está y lo prueba este gobierno, se focaliza mucho en eso, Claro. en vez de la sustancia. Algo que caracteriza al ser humano es lo que no es, puede ser justamente dateado, lo irracional de algún modo, y de lo que caracteriza de algún modo a la persona. No todo es previsible. Lo propio de las ciencias políticas, a diferencia de otras ciencias duras, es que hay una parte que tú nunca vayas a poder anticipar, y es un poco la magia del asunto. Yo creo que acá hay que olfatear un poco el sentir popular, y yo por el momento no he visto muy poco que lo están sintiendo correctamente, sobre todo con una situación de saturación y de miedo del futuro, que yo creo que está abundando muy fuerte en nuestro país. Claro que sí. Claro, y hay algo que se debe tener muy claro, y es que, bueno, en este proceso las radios podrán transmitir 6 spots, diarios con información de utilidad para la ciudadanía. Del mismo modo, los activistas solo podrán entregar material informativo en la vía pública, estar con banderas o lienzos, además de la propaganda por medios de prensa o diario. O sea, eso es lo que se está permitiendo, y también Sí, en las comunas que están en cuarentena, tienen permiso para trasladarse de un lugar a otro, pero hasta cierto punto también. Claro. Bueno. Sí. La radio es fundamental, Matías. Recuerda que lo había dicho. La radio es fundamental. Ese medio que es quizás el más antiguo, Más creíble. yo creo que es uno de los más eficientes, porque puedes repetir el mensaje. Sí. Y así queda el mensaje en la mente. Esta repetición, Sí. repetición, Claro. repetición. Absolutamente. Memoria auditiva. Son las medidas que tomó el CERVEL para esta nueva forma de hacer propaganda, de hacer política. Sin duda vamos a estar atentos a este proceso, y es lo que nosotros les decimos siempre con Cristian, no sacar los ojos de encima de todo lo que está sucediendo en cuanto a política en nuestro país. Tenemos que estar atentos para que no nos pasen cosas que ya no han pasado en la historia, que no se vuelvan a repetir. Así que, bueno, Cristian, te agradecemos, te mando un abrazo. Oiga, no es por ser fijón, pero ¿tuvo de cumpleaños hace poquito? ¿Cómo? ¿Estuvo de cumpleaños? ¿No? No, mi hijo que tiene, le gusta el concepto de cumpleaños, entonces hacemos varios del año. ¿En serio? Ya, muy bien. Eso, sí. Ya, mándale un abrazo entonces ahí a Lior, sí. Ya, muy Gracias, bien. Cristian, amigo. Un abrazo para ti. Sí, hasta luego. Cuídense. Un abrazo, que Chao, chao. estés bien.